Y la lectura también es un proceso colectivo, ¿no? Porque se hace en un momento, situado en una sociedad. Es más, hicimos como una pequeña lectura, como si el 2020 hubiese sido un texto, hicimos una pequeña lectura, ¿no? Como una lectura colectiva, en este caso. Ahora me gustaría que sigamos trabajando ya con lo que va a ser la temática de la clase de hoy, que es qué es un texto, ¿sí? Vamos a trabajar sobre el texto, vamos a hacer un pequeño paseo por su definición y por las características de coherencia y cohesión que tengo entendido que las han venido trabajando. Igual las vamos a repasar, va a quedar algunos archivos ahí para que les queden de repaso, vamos a volver a hablar sobre ellas, para que, bueno, quede lo más fresco posible. La idea es ir viendo cómo funcionan internamente estos textos para luego poder usarlos como herramienta cuando queramos decir algo, ¿sí? Bien, entonces, ¿quién se aventura, quién se anima a decirme para cada uno, para cada una, qué es un texto, ¿sí? Misma dinámica de recién, podemos usar una palabra, un emoticón. La idea es que no es que sea algo conceptual, sino que lo que ustedes se acuerden de qué es un texto. Lo voy a anotar acá. Vamos a ir construyendo esta definición un poquito entre todos, ¿no? Como, ¿quién se anima? Valentino, ¿querés de nuevo poner algún otro emoticón, alguna palabra? Milagros, Bautista, Agostina, Francisco y Valentina. Creo que son todos y todas las que están. ¿Qué es un texto, chicos y chicas? ¿Qué se acuerdan? No hay respuestas incorrectas. Es un conjunto de letras o palabras para describir algo o alguien. Y una carita con los lentes. Perfecto. Muy bien, Francisco. Lo vamos a ir copiando y pegando acá. Para escribir algo o a alguien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro aporte que se les ocurra? A ver, Erika, ¿se te ocurre alguno? Si están por ahí. Milagros. Erika es ¿Qué es integradora. un texto? Ah, Erika es, perdón. Disculpe. No hay problema. Un conjunto de palabras que le dan un significado a una oración. Nos dice Milagros. Genial. Vamos a ir copiando. Vamos Quiero leer el liceo. tal cual. A ver. ¿Alguien más que se le ocurra? ¿Algo? El liceo por acá. Francisco. Valentina del Valle. Somos varios y varias. Sí, podemos hacer una definición bastante... Ah, mira, no había visto... ¿Quiénes son? Acá hay más. Hay más gente que no estoy viendo en pantalla. Bueno, ¿alguna más que se les ocurra, chicos, chicas? Así podemos ir viendo. No hay respuestas incorrectas, porque la idea es que justamente tiren. Sí, tiren palabras y vamos a ir armando como la definición entre todos y todas. Recién hablaba con una amiga y entre las dos, que también es profe de letras, bueno, depende de qué tipo de texto, puede escribir cosas y personas. Y entre las dos, después de haber estudiado muchos años, tampoco tenemos una definición de texto muy clara. Es una definición complicada. Pero bueno, más o menos con lo que tenemos hasta ahora. ¿Alguien más ha dicho algo? No. Bueno, nos vamos a quedar con estas tres que sirven. ¿Qué es un texto? Llegó Juanita. ¿Cómo? ¿Se unió alguien más? Ah, bien. Está llegando gente. Llegaron como 2 o 3 más. Qué bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hago un breve resumen. Yo soy Daniela, soy practicante del profesorado de lengua y literatura y vamos a hacer hoy, los voy a acompañar en estas 4 clases sobre texto y texto expositivo. Acá Flor acaba de pegar la pregunta de qué es un texto, estamos construyendo una definición. Así que si alguna de las chicas que se sumó recién quiere aportar qué es un texto, podemos ir construyendo esto. No sé si... No hay respuestas incorrectas, como dice Dani.
No hay respuestas incorrectas, exactamente. La idea es que vamos sacando palabras, palabras, palabras y vamos a ir construyendo entre todas y todas la definición. Porque en realidad saben lo que es un texto, porque todo el tiempo los estamos usando. Solo que uno lo trata de pasar a palabras y se queda ahí como... Bueno, vamos a ir con estas 3 oraciones que me han ido tirando. ¿Qué es un texto? Un texto es un conjunto de letras o palabras para describir algo o alguien. Un conjunto de palabras que le dan un significado a una oración. Depende de qué tipo de texto puede describir cosas o personas. Me han dicho estas 3 oraciones. ¿Ustedes dirían que esto que yo acabo de pintar acá es un texto? O sea, acabo de señalar la pantalla como si fuera un pizarrón. Que esto de acá es un texto, este conjunto de oraciones sueltas. ¿Qué les parece? No estamos viendo la A ver, pantalla. vamos a ver. ¿Se comparte ahí la pantalla? Sí. Bueno, Hacer un si yo chiquitito pongo... más de zoom, Dani. Dale, ahí le hago zoom. Claro, capaz hay quienes están con el celu y... ¿Ahí se ve bien? A ver, para que cargue. Sí, se ve mejor. Bueno. Bien, yo ahora vamos a reelaborar todas estas oraciones que ustedes me estaban diciendo, las vamos a darle otra organización, porque si yo leo todo así, tengo una mayúscula acá, otra por acá, no hay comas, no hay ningún signo de puntuación, parece como que, para decirlo más técnicamente, no tiene ni coherencia ni cohesión, ¿no? Simplemente es un copiar y pegar de lo que ustedes dijeron. Pero, si yo pongo, por ejemplo, un texto es un conjunto de palabras que se usa para describir algo o alguien, cosas o personas, con un significado hecho de oración. Así nomás. Como en base a lo que ustedes me dijeron, yo hice esto. Ahora, esto que tenemos acá podría ser un texto, ¿no? Es un texto y también es una oración. Pero, ¿qué características tiene? ¿Cuál es la diferencia entre todo esto sueltito que ustedes me dijeron acá y esto que está acá abajo? Que este segundo está organizado, ¿no? Que tiene un orden, que tiene ciertas características textuales, que tiene un sentido, ¿no? Como que se entiende, básicamente. Porque si yo les digo, bueno, chicos y chicas, vamos a estudiar qué es un texto, y les mando esta definición, les mando esta definición que está acá arriba, vamos a ponerle la definición número 1, ustedes me la van a tirar por la cabeza, porque me van a decir, ¿cómo voy a estudiar eso si no se entiende? En cambio, si yo quizás se los organizo un poquito y les doy esta segunda, que es, por ejemplo, un texto es un conjunto de palabras que se usa para describir algo o alguien, cosas o personas, con un significado hecho de oraciones. Se entiende, ¿sí? Una de las principales textos, vamos a hacer capaz un poquito más de zoom a esta definición, ¿verdad? ¿Cuál? Es que los textos son acontecimientos comunicativos. ¿Qué significa esto? Que es una situación en la que yo voy a comunicar algo, ¿sí? Lo más importante de un texto es quizás esta instancia de comunicación, que se comunique, que se entienda, que significa algo, lógicamente, como que ese texto, si yo quiero comunicar algo, quiero decir algo, significa eso, ¿no? Como que hay un sentido, que es lo que yo estoy diciendo. Que se relacionan con un contexto, ¿sí? Porque siempre un texto tiene que ver con lo que está sucediendo alrededor, ¿sí? En este caso estamos en un contexto educativo, entonces estamos tratando de estudiar, de aprender, de obtener información. Y que tiene una organización más o menos determinada. Un texto no puede ser este conjunto de palabras sueltas, que sería la definición número 1, porque no tiene ninguna organización,
no se entiende, tiene un sentido un poco confuso, ¿sí? No sabemos bien con qué contexto se está relacionando porque no lo entendemos, ¿sí? Mientras que esta segunda definición sí tiene un orden como un poquito más específico, sí tiene un orden que hace que se comprenda más. Entonces, esta definición yo se las voy a dejar acá pegada, digamos, podemos volver a leerla, pero bueno, es esto. Los textos son acontecimientos comunicativos que significan algo, que se relacionan con un contexto y que tienen una organización más o menos determinada. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Se va entendiendo? El que no entienda, pónganme un no bien grande con mayúsculas, así yo lo veo y reveo. Porque la idea es que se comprenda, capaz yo me voy un poco por ramas. Juana Lazo, no entiende. ¿Qué cosa no entendéis, Juana? ¿Algo de la definición de texto? ¿Ya explicaron la tarea? Bueno, hacemos un repaso de todo lo que veníamos hablando. Lo que estábamos haciendo, Juana, era ir, Valentina, lo que estábamos haciendo es tratar de construir, haciendo un repaso de la definición de texto, ¿sí? Construyendo esta definición en base a lo que ustedes más o menos saben, qué es un texto. Yo les pregunté qué era un texto y me fueron tirando distintas oraciones sueltas, ¿no? Que son estas que escribimos acá, con la participación de varios compañeros y compañeras. Por ejemplo, un texto es un conjunto de letras o palabras para describir a alguien, un conjunto de palabras que le dan un significado, depende de qué tipo de texto, puede describir cosas o personas. Si ustedes para escribir me escriben un montón de oraciones desorganizadas que no se entienden una atrás de la otra, es difícil que quien está leyendo comprenda eso, ¿sí? Como que un texto necesita tener una organización. En cambio, si ustedes a esas palabras, a esas oraciones, la escriben un poco más organizadamente, le dan una forma, le ponen algunos signos de puntuación, le dan una organización, se termina comprendiendo, ¿sí? Como que estamos viendo lo que es la definición de texto. Por esto les decía esto, ¿no? Que estamos viendo acá. Los textos son acontecimientos comunicativos que significan algo, que se relacionan con un contexto y que tienen una organización más o menos determinada, ¿sí? Es un acontecimiento comunicativo porque va a comunicar algo, que significa algo, ¿sí? Que tiene un sentido. Se relacionan con un contexto, que es todo lo que sucede alrededor, y que tiene una organización más o menos determinada, que está organizado de una forma, ¿sí? Que no siempre va a ser exactamente igual, pero que tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene una conclusión, ¿sí? Esa sería su organización. Juana, ¿quedó más o menos clara la actividad? Me parece que a Juana se le cayó el internet, que yo decía. No. Justo cuando estabas terminando se le cayó. ¡Ay, qué bajón! Y Lucas, más o menos se pudo entender, al menos qué es la definición de texto. ¿Lo entendiste un poco? Ahora igual vamos a verlo en un ejemplo, capaz con un ejemplo que es un poco más claro. Bueno, qué alivio. Bien, vamos a ir a un pequeño ejemplo, ¿sí? De un texto que yo puse acá para que se entienda esta definición un poquito mejor. Vamos a reducir un poquito esto. El resto, chicos, vienen entendiendo más o menos, ¿se comprende? ¿Queda alguna duda? Creo que ahí se volvió a sumar Juana, ¿puede ser? Sí, se volvió a sumar Juana. Juana, ¿pudiste escuchar la explicación? ¿Se comprendió un poco mejor cómo veníamos haciendo la actividad? Bueno, vamos a ir a un ejemplo, así termina de quedar clara esta idea de la definición de texto, y después vamos a ir a un repasito de coherencia y cohesión. Yo acá puse un texto, ¿lo pueden leer? Se llama Valparaíso. ¿Se ve o quieren que les haga un poquito más de zoom?
Si lo doy. ¿No se ve? Sí, sí se ve. Ah, bien. Ah, Juana decía que no comprendía. Ahora, Juana, vamos a explicar la definición de texto con una actividad. Capaz con la actividad se entiende un poco mejor, ¿sí? Porque si uno habla así medio en abstracto, como que no lo relaciona con nada y queda como el meme ese de que me estás hablando. Bueno, entonces, es un texto sobre Valparaíso. Valparaíso es una ciudad muy bonita de Chile. Dice así, es cortito. La ciudad de Valparaíso es una ciudad portuaria de la costa de Chile, posee uno de los puertos con más actividad del país y uno de los más importantes del Océano Pacífico. Geográficamente, la ciudad parece un gran anfiteatro rodeada de cerros, sobre los que se erigen edificios multicolores, culminando la plaza central, sede del Congreso Nacional, y la bahía sobre la que se anclan barcos de todo el mundo. Se caracteriza por su particular arquitectura y urbanismo, sus calles están pintadas por innumerables murales que artistas y viajeros van dejando a su paso. La misma etimología de su nombre habla de un pequeño paraíso bohemio. Valparaíso es una ciudad que invita a ser recorrida varias veces, perderse entre sus laberínticos pasillos y subir hasta lo alto de sus cerros a ver una magnífica puesta de sol. Bueno, entonces, este texto que tenemos acá, vamos a ir por el contexto. ¿Dónde les parece a ustedes que podrían encontrar este texto sobre Valparaíso? Yo quiero ver como el chat, a ver si alguien dice algo, por eso voy y vengo. Pero, Te voy diciendo. dale, gracias, Flor. Qué bueno. Bueno, ¿dónde les parece a ustedes que en el contexto podríamos encontrar? ¿Sí? Volviendo a esta definición de los textos, son acontecimientos comunicativos que significan algo, se relacionan con un contexto y tienen una organización más o menos determinada. Hablando del contexto, ¿dónde les parece a ustedes que podemos encontrar este texto de Valparaíso? ¿Les parece que podemos encontrarlo en un libro de recetas, por ejemplo, de recetas de comida? O quizás lo podemos encontrar, capaz es más probable que lo encontremos en un libro, en una revista de viajes, o en un blog de viajes, ¿no? O en turismo. O en turismo, ¿vieron? Cuando uno llega a una ciudad, va a turismo, y se encuentra con esos pequeños flyers o cositas donde nos informan más o menos, si en una revista de viajes, en un blog de viajes. En un folleto también. ¿Cómo? ¿Perdón? En un folleto. En revistas sobre turismo. Acá Lazo Juana dice, revistas sobre turismo. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces el contexto sería ese, una situación turística. Recién llego a una ciudad o encontré en una revista información sobre una ciudad y me apareció sobre Valparaíso. Entonces ya tenemos más o menos resuelto el contexto. Si yo les digo la organización, a simple vista, muy a simple vista, ¿qué organización podemos ver en este texto? Quizás es un poco obvia, pero no tanto, pero tenemos un título y un cuerpo, ¿no? Como que la primera organización que podemos ver es un título que nos va a decir el tema central o la idea central y después todo un desarrollo. Esta organización también la podemos ver porque, bueno, tenemos párrafos que se van separando por puntos. Cada uno de estos párrafos va a ir haciendo referencia a un tema, ¿sí? Primero tenemos una pequeña introducción, porque yo pongo Valparaíso y capaz si empiezo hablando desde acá, desde geográficamente, la ciudad parece un gran anfiteatro, bueno, pero ¿dónde está esa ciudad? ¿Qué características principales tiene? Como que primero la introducción es una pequeña presentación. Después la voy a ir describiendo, ¿sí? Puedo ir describiéndola geográficamente, puedo ir describiendo
cómo es la ciudad, sus arquitecturas, sus casas, y finalmente nos encontramos con este último parrafito, que quizás puede tener algo como, no sé, un poquito poético, un pequeño desenlace, así como, no sé, se me hace como esta idea, ¿no? Como una conclusión que invita a ser recorrida varias veces, como una invitación al lector, que podría ser como una conclusión. Capaz si yo corto el texto ahí, la misma etimología de su nombre habla de un pequeño paraíso bohemio. ¿Y, ¿y qué hago con eso, no? Como que la conclusión siempre viene a dar un cierre y hacer o una propuesta o reafirmar de lo que se viene hablando. Esto, a grosso modo, es la organización del texto, ¿no? Como distintos textos van a ir teniendo distintas organizaciones de acuerdo a el propósito que tengan y de acuerdo a los temas que traten. Y el tema o el sentido, más o menos por ahí, ¿cuál sería? ¿Cuál es el tema de este texto, el tema principal? Escríbanme en el chat si quieren. Lo voy leyendo acá. Dale. Estamos esperando su respuesta. Juana Lazo, Lucas Baigorria, Valentino del Valle Pereira. Tengo un montón por acá. Florencia Quimei, tampoco tengo interacciones. Francisco González, Cabañas, que recién entra, leamos rápido el texto. Sacconi. Necesito un montón de respuestas. Un montón son. Sí. ¿Puede repetirlo? Bien. Gemia. Sí. Dale, perdón. Bien, veníamos hablando sobre este texto que estamos leyendo y yo les pregunté cuál es el tema de este texto, ¿sí? De la ciudad de Valparaíso, una ciudad portuaria de la costa de Chile. ¿Cuál sería el Juana tema? Lazo contestó que el tema es la descripción a Valparaíso. Bien, está bien. Está bien, bien, Juana. Necesito más interacciones, pero somos un montón, si no parece que estamos invocando espíritus por acá. Sí, me siento súper sola hablándole a la compu. Contar sus cosas bellas, tal vez, dice Juana. Ajá, bien, perfecto. Bien, ahí nos vamos encontrando con el tema, con el sentido, ¿sí? Genial, Sacón, chicos, me encanta. González. Somos un montón, tenemos que participar, vamos. Bueno, ya vamos a ir participando cada vez más, porque todas mis clases son muy participativas, así que los voy a hartar, les voy a ganar por cansancio. Van a participar para que yo me calle, van a ver. Bueno, entonces, pero más o menos se fue entendiendo, ¿no? Pudimos ver en un texto, que era este de Valparaíso, que son acontecimientos comunicativos, que significan algo, que recién decían las compañeras, una descripción, contar las cosas buenas que tiene la ciudad, que se relacionan con un contexto, lo podemos encontrar en un folleto de turismo, lo podemos encontrar en una revista, lo podemos encontrar en una publicación de Facebook de viajes, y que tiene una organización más o menos determinada. Que la organización es lo que yo más o menos le explicaba, de que tenemos un título, un cuerpo, párrafos, una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Sí? Esto, a grosso modo, algunas características más superficiales del texto. Y ahora, digamos, para que este texto pueda ser comprendido, pueda ser leído, y sobre todo para que pueda ser comprendido, requiere, digamos, de algunas características que las deben haber visto ya en algún momento, que son las de, voy a sacar un poquito el zoom, que son las de coherencia y cohesión textual. ¿Se acuerdan de esto? Me interesa saber qué tanto tenemos que repasar este tema. Si es necesario, me detengo más tiempo. Si no, bueno, yo les dejé esto que quizás se lo pueda pasar a Flor después para que ella se lo pase al grupo de WhatsApp. ¿Qué es esta pantalla, digamos, de Padlet? Que está buena, digamos, y que tiene acá un repasito de coherencia y cohesión, con las cosas que ya le han pasado las profes. Pero ¿cómo están con este tema? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que era cohesión textual, por ejemplo? ¿Más o menos les suena de algún lugar?
¿Alguien se acuerda? Lo voy a ir explicando. Más o menos, dice Cabaña acá. Voy a Más o hacer menos. resonar. Dale, genial. Porque si no, veo solamente esto del Padlet acá y más sola. Sí, Jeremías Cabaña dice bueno, más o menos. Bien, bien, bien. Bueno, pero me alegra que sea más o menos y que sea, ¿no? Que es eso de que estás hablando. Entonces, la cohesión textual es una propiedad que tienen los textos que se logra con una correcta organización de la información sobre un determinado tema, ¿sí? La cohesión textual es básicamente una cohesión, que algo esté bien unido, ¿no? Como que algo esté, si algo está cohesionado, significa que algo está pegado o unido a otra cosa. Se me viene esta imagen de entramado. De hecho, texto, en su etimología, digamos, quiere decir, bueno, no me acuerdo bien cómo era, pero algo así como tejidos, porque son muchos elementos que se tejen y que generan una unidad. La cohesión textual va a ser esta propiedad que hace que un texto esté bien unido, ¿sí? Que no queden cabos sueltos por ningún lado, que si pensamos en el texto como un tejido, después terminan descosiéndolo. Entonces, esta cohesión textual se puede lograr por una cohesión léxica. Léxica hace referencia a las palabras, ¿no? Que las palabras estén bien unidas, o gramatical. Gramatical léxica serían estas, y gramatical serían estas, que hace referencia a la organización. Por ejemplo, vamos a ir viendo con el texto con el que estábamos recién. Vamos a hablar, por ejemplo, de cohesión léxica, ¿no? Sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia y repetición. Que es como un equilibrio, para resumírselos, entre o repetir mucho las palabras, o sea, o repetir las palabras para que se entienda que yo estoy hablando siempre del mismo tema, como por ejemplo en la ciudad de Valparaíso, vamos repitiendo Valparaíso en el texto, Valparaíso acá al final, ciudad, ciudad, bueno, no sé, que otras palabritas puedan ir encontrando que se van repitiendo, pero al mismo tiempo, si las estoy repitiendo mucho, queda como, bueno, que insistente, las voy sustituyendo por otras, ¿sí? Quizás a ver qué ejemplo de sustitución podemos encontrar. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, ciudad, ciudad, ¿no? Podría estar, capaz para mi gusto, que encima yo redacté este texto, pero para mi gusto son dos palabras que están demasiado cerca y son la misma, ¿no? Como que quizás en vez de ciudad podríamos decirle otra designación, como la ciudad de Valparaíso es no sé, una localidad, por ejemplo. Lo vamos a, cancelar. Lo vamos a editar, ya que estamos. Una localidad portuaria de la costa de Chile, ¿sí? Entonces, un ejemplo de cohesión es que yo tenga, por ejemplo, de repetición, es que las palabras estén repetidas para que yo pueda ir haciendo un seguimiento del texto, pero al mismo tiempo que tampoco estén tan repetidas. Puedo sustituir, por ejemplo, ciudad por localidad, porque si no queda como que nos hace un poquito de ruido, ¿no? Eso respecto a la cohesión léxica. La hiperonimia y la hiponimia se utiliza, por ejemplo, un hiperónimo, si yo voy a hablar de, no sé, por ejemplo, de un mueble, o sea, un hiperónimo sería mueble, y los hipónimos son mesa, silla, modular, biblioteca, ¿no? Como también, para que no suene tan repetitivo a veces, repetir tanto las palabras, puedo ir manejándome con estos recursos. Pero véanlo como que es un equilibrio entre repetir para que se entienda del tema que estoy hablando, pero no demasiado como para que haga ruido, digamos, en el texto. Por otro lado, tenemos la cohesión gramatical, ¿sí? Que tenemos elipsis, referencias con el uso de pronombres y los conectores, ¿sí? Las elipsis son aquellos momentos en donde yo, para no ser nuevamente tan repetitiva, puedo omitir algunas pequeñas construcciones. Por ejemplo, la ciudad de Valparaíso es una localidad portuaria, bla, bla, bla. En la próxima oración digo, posee uno de los puertos, acá hay una pequeña elipsis, ¿sí? Vamos a ver si me aparece para editar.
acá hay una pequeña elipsis porque yo no digo, la ciudad de Valparaíso es una localidad portuaria. La ciudad de Valparaíso posee uno de los puertos. La ciudad de Valparaíso, bueno, se caracteriza por, o sea, voy haciendo pequeñas elipsis para que nuevamente no quede tan cargado y tan denso. El uso de los pronombres también, digamos, como que yo puedo reemplazar, por ejemplo, en vez de decir, no sé, la ciudad de Valparaíso, digo aquella, o bueno, me voy refiriendo a ella a través de distintos pronombres. Creo que en este en particular, no sé si hay alguno donde lo use, creo que es bastante repetitivo el texto. Y los conectores, bueno, son los conectores como, por ejemplo, y, un conector copulativo, o también las comas son conectores. El uso de la O, digamos que, bueno, acá en este caso no lo tenemos, pero son estas pequeñas palabritas que van ayudando justamente a cohesionar, que el texto nos quede sin cabos sueltos. Por otro lado, la coherencia hace referencia a que todos los elementos, ¿se entendió hasta ahí el tema de cohesión? ¿Lo recordaron un poquito? ¿Sí? Si no, después, bueno, vamos a ir haciendo más ejercicios sobre los que vamos a volver, porque me parece que es un tema que mientras más se ejercita, bueno, Juana dice que sí, genial. ¿Alguien no lo entendió? Si no, podemos ir introduciendo más repasos con actividades, ¿no? Quizás yo voy viendo eso y si hace falta volvemos un poco más. Seguimos un poquito, Dani, vamos a coherencia. Sí, Dani, Víctor. yo me voy a ir a la otra clase, no sé, yo te dejo, estoy conectada con la otra cuenta, bien, en 10 minutos te Dale. dejo, te aviso, así vos estás tranquila y no tenés que terminar en 1 hora, ¿vale? Así que seguí tranquila. Dale, genial. Sí, tendremos unos 20 minutitos más quizás, así les explico las actividades. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Bueno, chicos y chicos, estábamos entonces con el tema de coherencia textual, ¿sí? Que es una propiedad que define un texto y se logra cuando todos los elementos se refieren al mismo tema. ¿Sí? Acá Juana dice, en vez de decir Valparaíso, podríamos decir esta o la misma. Exactamente, totalmente, Juana. Ay, gracias por ese ejemplo de pronombre. Genial. Tranquila, Flor, me digo yo. Bueno, creo que ahí salió. Sí, tenemos para un ratito más, así les puedo explicar bien las actividades, ¿sí? Porque les voy a dejar actividades para ir repasando lo que hicimos hoy y se las quiero explicar, al menos esta primera clase. Bueno, estábamos entonces con el tema de coherencia textual, que es que se refiere a que todos los elementos se refieren a un mismo tema, ¿sí? Que si yo les estoy hablando de la ciudad de Valparaíso, no les voy a salir con una oración contándoles que mi gatito se enfermó de la panza, porque ¿qué tiene que ver el gato con Valparaíso? Es como un ejemplo muy brusco de coherencia. Y que se guía por 4 reglas básicas, ¿sí? La regla de no contradicción, que si yo les digo que, por ejemplo, la ciudad de Valparaíso es una ciudad que queda en Chile, después no les puedo decir como la ciudad de Valparaíso es un país o... Acá la compañera dice que Argentina se quedó sin internet, Daniela. Ah, vale, se quedó sin internet. Oh, bueno, igualmente la Flor está grabando esta clase, después creo que ella se les envía, ¿sí? Para que quede todo, para que, bueno, no se pierdan las explicaciones. Pero sí, es todo un tema. Yo estuve todo el año pasado renegando con internet también. Entonces estábamos en esta regla de no contradicción, ¿sí? Que si yo les digo que, bueno, esto que queda en la costa, que es una ciudad portuaria, después en otra oración no les voy a decir que queda en la punta de la cordillera. Me van a decir como o una cosa o la otra. La regla de repetición es de lo que veníamos hablando recién con el tema de cohesión, que se refiere a que hay un cierto orden de repetición, ¿sí? Del léxico que estoy utilizando, de los temas, para que se recuerde, digamos, para si uno es medio colgado como yo y viene leyendo un texto y no hay repetición, y digo como, no, ¿de qué está hablando? Bueno, gracias a eso, digamos, quienes redactan los textos van poniendo algunas palabras que se van repitiendo, entonces podemos ir haciendo un seguimiento. La regla de relación, nuevamente es esto, ¿no? De que todos los elementos se refieren siempre a un mismo tema,
entre sí, digamos, como que están organizados de una forma tal que se va haciendo como un seguimiento sobre el mismo tema. Y la regla de progresión se refiere a que la información, en este caso sobre la ciudad de Valparaíso, se va a ir presentando de una forma ordenada. Acá veíamos una introducción, un desarrollo con algunas características y una conclusión, que hacia el final nos queda el sentido del texto. Si yo les corto este texto acá, el mundo, va a quedar inconcluso, o va a quedar como si le faltara algo, ¿no? Como una reseña que no llegó a ningún lugar. Hacia el final del texto es que se genera, digamos, esa unidad y que yo puedo entender el sentido, ¿sí? Cuando ustedes leen la conclusión dicen, me está invitando a que recorra Valparaíso, capaz aparece en un folleto de viajes para que yo pueda viajar, o para que yo quiera viajar, ¿no? Como que recién al final se entiende el sentido, que uno va a ir construyendo poco a poco, por eso es una progresión, algo progresivo. Bien, entonces, vamos hasta ahí. ¿Se entendió esto de coherencia y cohesión? ¿Lo recordaron? ¿Cómo están para ponerlo en práctica? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien que no haya entendido? Claro, en este caso sería atraer turistas. Ese sería el sentido, exactamente. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran que repita? Pone Lucas. Sí. Ese es el sentido. Bien. Bueno, ahora, chicas y chicos, lo que vamos a hacer, yo les voy a hacer como una pequeña presentación de las... Sí, Juana, decime tu duda. Si querés escribirla. ¿Esto nos ayuda con la tarea? Sí, porque ahora les presento justamente la tarea, que va a ser esta. Repaso sobre qué es un texto, ¿sí? Va a ser un pequeño repaso sobre lo que veníamos hablando, ¿sí? Para que que quede bien entendida esta idea de qué es un texto y qué recursos tiene. Yo se los voy a dejar acá, bueno, en un formulario que ustedes vienen trabajando ya con los formularios. De nuevo, no se trata de respuestas correctas o incorrectas, me interesa que puedan ir haciéndolos, así yo misma voy viendo qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas hay que reforzar y qué cosas no. ¿Sí? No tiene esta intención de poner bien o mal, sino qué es lo que está sucediendo con los conceptos. Capaz soy yo que no lo estoy explicando bien, es una posibilidad. Entonces, vamos a empezar el tema, digamos, que vamos a ver. La próxima clase va a ser texto expositivo, ¿sí? Pero primero tenemos que saber bien qué es un texto. Entonces, vamos a... bien. Déjenme un segundo. Esperen que le haga zoom. Estas van a ser las actividades que yo les voy a dejar cargadas para que ustedes hagan, ¿sí? Bueno, van a leer este texto que está acá, que es también un texto que habla un poco de las ciudades, de los recorridos. Es un poquito complejo, pero bueno, la próxima clase lo vamos a ver de nuevo, a ver si queda alguna duda. Primero le van a tener que poner un título, van a tener que justificar por qué le ponen ese título, y después lo que van a hacer es, yo les presento cada una de estas oraciones, ¿sí? Texto, señales, cada una de estas palabras, perdón, texto, señales, texto, interpretar, texto, información, organizar, texto, oraciones, texto, sentido. Muy repetitivo. Pero la idea es que con cada una de estos conjuntos de palabras, ustedes elaboren una oración, ¿sí? Las van a anotar en su carpeta y las vamos a revisar la clase que sigue, que va a ser, creo que el lunes que viene. Entonces, ustedes van a leer este texto, le van a poner un nombre, van a sacar algunas conclusiones y van a redactar 5 oraciones, ¿sí? La primera puede ser, por ejemplo, el texto nos ofrece señales, punto.
El texto nos ayuda, bueno, van a ir con cosas que le van a ir agregando ustedes. Creo que alguien... Bien. Y después lo que van a hacer es redactar su propia definición de texto. ¿Sí? En base a todo lo que hemos estado viendo, vamos a darle un cierre a esta idea de texto, redactando su propia definición. Y lo van a escribir en este Padlet, que es ustedes van a hacer clic en este link. Profe, Y sí. yo tenía dudas sobre la tarea de modificadores del predicado, que pensé que, porque la Malú había dicho que hoy íbamos a ver esto para yo poder entenderla mejor y al final no era esa tarea. Ah, Hola, claro, vos decías Juanita, que... Claro. Juanita, la semana pasada se envió un video, bien, con la explicación de las actividades y de la explicación de los modificadores del sujeto y del predicado. No sé si lo pudiste ver. No me apareció. Está en Ahora material. entro y me fijo si lo tengo. Sí, como no se pudo hacer la clase el lunes pasado porque fue feriado repentino, grabamos la clase y grabamos la explicación de las actividades y las subimos a la plataforma. Están materiales en la plataforma, fíjate. De igual manera, habilité un foro para consulta. Ok, gracias, profe. Genial. Entonces, la clase que viene sería el lunes, ¿no? El lunes que viene, la próxima. Van a tener, claro, si no se sabe nada. Bueno, pero la idea es que tengan al menos una semana para poder hacer este formulario. Como les decía, van a ingresar acá a este link que yo les paso, que los va a llevar a este Padlet, que van a ver acá. Bueno, es este, ya lo tenía abierto, pero también. Ustedes van a llegar acá, ¿no? En este Padlet van a poder escribir todos, o sea, va a escribir Juana, Valentino, Francisco, me había aprendido nombres, pero ninguno tiene carita ya. Van a hacer clic en este más, ven que acá aparece un más que se transforma en lapicito. Van a ubicarlo y van a poner, por ejemplo, texto. Y acá abajo van a poner el texto es pum, 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 pum. Y le van a poner, cuando terminen, falta un paso, su nombre. ¿Sí? En este caso, Daniela. Bueno, me quedó la E. Daniela Claveles, que soy yo, para los que no me conocían. Entonces, van a ubicar esto, lo ponen en algún lugarcito, y esto lo vamos a ir viendo todos, y a mí me va a servir para que de esta forma yo pueda ir viendo su participación, que es algo a lo que lo tengo que hacer un seguimiento. En este caso, la evaluación de este tema va a ser en base a su participación, ¿sí? Así que la forma de aprobar es participar, y participar bien. Pero no, mentira, en principio participar y vamos a ir afinando cada vez más los conceptos para el integrador final. Pero participen, pónganme su nombre, quién lo escribió. Así yo en esta semana calculo, esperemos, si nada cambia, que el lunes que viene vamos a tener otra clase. Entonces, a lo largo de esta semana yo voy a ir viendo su participación en este Padlet, ¿sí? Entonces, estamos acá en el formulario. Van a escribir su propia definición de texto en base a estas oraciones que han escrito. ¿Sí? Ustedes en su carpeta van a escribir 5 oraciones y después le van a dar forma de texto, ¿sí? Van a utilizar la coherencia, van a utilizar la cohesión, capaz no digan como, uy, estoy utilizando una elipsis, o capaz sí, pero porque son operaciones que uno hace cuando escribe normalmente. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Ah, había escuchado. Bueno, para que se entienda, no hagan esto, ¿sí? Se ve este meme, usen sus propias palabras, no copien del libro. El libro dice, él murió en 1978, y ustedes ponen, en 1978 fue cuando él murió. No hagan eso, elaboren todo un poquito más, pónganse en juego, digamos, cosas que quizás ustedes ya saben, como qué es un texto,
y vamos a ir construyendo un poquito esta definición. Completan este formulario y lo envían, ¿sí? Como se venía manejando con Flor hasta ahora. Y cargan su texto acá, en este Padlet colaborativo. Yo voy a dejar este de ejemplo. Ahí, bueno, no se acomoda. Bien, ¿se entendió cómo van a ser las actividades? ¿Se entendió bien el uso del Padlet? ¿Cómo Sí, van sí. a redactar esta definición? ¿Queda alguna duda? ¿Algo que quieran consultar, que aportar? Profe, Sí. ¿usted había dicho que había que hacer 5 textos diferentes? No, son 5 oraciones. Acá están, ¿ves? Elaborar una oración con cada conjunto de palabras. Entonces, cada conjunto sería este: texto, señales, texto, interpretar, texto, información, texto, organizar, texto, sentido. Ustedes van a escribir 5 oraciones. La primera puede ser, por ejemplo, el texto nos ofrece señales. Punto. La segunda va a ser otra, la tercera otra. Cuando ustedes hagan esas 5 oraciones, las van a organizar para armar un texto, que va a ser una definición de texto. Yo sé que parece medio rebuscado porque, bueno, estamos haciendo teoría con práctica con la teoría, pero tienen que hacer 5 oraciones y después pasan a este otro punto y acá escriben esto. Un texto es, por ejemplo, usaríamos la primera, un texto es, ¿dónde anda? Un conjunto de señales que me sirven para... Sigo, ¿no? Van a ir redactándolo con conectores, con uso de pronombres, haciendo elipsis. Van a ir haciendo estas operaciones, ¿sí? A medida que lo vayan redactando. O sea, en esta van a ser 5 oraciones de la carpeta y esto lo escriben directamente en el Padlet. Este punto de acá. Bien. ¿Queda alguna duda? ¿Algo más aparte de la duda de Juana? Va a ser el link del formulario. Bueno, ya se lo paso. Uy. Bueno, me alegro que no queden dudas. Igual si quedan dudas está bien. La idea es que estas clases sean siempre, vamos a ir siempre volviendo sobre lo mismo. Así vamos a ir repasando a medida. Bueno. ¿Todos pudieron abrir ese link? Grábenlo. Igual después creo que se los puedo mandar por algún grupo de WhatsApp o no sé cómo. Creo que se estaba manejando así, ¿no? Profe, ¿ese link aparece en la plataforma también? No está subido a la plataforma porque yo no tengo acceso, pero yo después se lo paso a Flor y ella lo sube. Así que ahora, esta tarde... Ah, ok, porque si lo abro ahora, la llamada se entrecorta porque el Claro, wifi no anda muy bien. claro. No, bueno, no se hagan problemas, yo lo subo o sea, lo va a subir Flor a la plataforma entonces. Así no hace falta que lo abran ahora, tienen una semana, ¿sí? El lunes que viene, cuando tengamos la clase, vamos a volver sobre estas preguntas y sobre los textos, así que háganlo. Bueno, chicas y chicos, espero que se haya comprendido esta primera clase, nos vamos a ver un par más, ¿sí? Déjenme la asistencia, ustedes la anotan acá, ¿verdad? O la tomo ahora. Hubo alguien que se fue, Valeria puede ser, ¿no? Si pueden dejarme eso, su presente acá en el chat, así yo ahora en estos momentitos lo paso a la planilla, se los agradezco. Valentina Pereira, ok. Entonces a Valentina la voy a anotar ahora. Valentina Pereira.
Bien, bueno, los que ya pueden ir desconectándose, si quieren, los que ya me han dejado el presente, pero déjenme el presente, eso es importante. Así que bueno, espero que estén bien, chicos y chicas, gracias por estar ahí. Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos, que anden bien. Profe, ¿cómo le va? Habla Erika Donaire, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, no quería interrumpirte y no sabía que estabas vos dando la clase. Bueno, la idea es que sepas de que yo voy a estar acompañando a Lucas cuando puedas y lo que necesites. No sé si querés que te pase mi teléfono o por intermedio de la profe Flor. Lucas no está trabajando en la plataforma, solamente trabaja en cartilla. Así que Ajá. todo lo que quieras que a él le llegue, me lo pasas a mí o lo pasas a la modalidad de educación especial. Bueno, perfecto. Si querés, déjame tu número y te lo paso. ¿Pero por el porque chat? Sí, sí, sí. Dale. Lucas, ¿cuántos años tiene? O sea, ¿tiene la misma edad que los Lucas chicos? Baigorria. Lucas Baigorria. Ahí está, ahí te dejo mi número de teléfono. Cualquier cosa Vale, perfecto. que trabajemos o que reforcemos, ¿me avisas? ¿Mm? Bueno, perfecto. Sí, vos cualquier aporte o cosa que me quieras decir de, che, mira, esto no, esto sí, o falta reforzar esto, decime, y para también ir considerándolo, ¿viste? Como si ves que Lucas, no sé, en algún concepto, en alguna idea se quedó medio colgado, me decís y lo vemos. Lucas no ha necesitado adaptación significativa, así que él lo que necesita es más tiempo y que lo acompañen en la tarea, así que, pero es Bueno, fantástico. Seguramente bueno, que la profe te va a hablar de. ¿Mm? bueno, dale, te agradezco por estar, ¿eh? Gracias. Listo, hasta luego. Hasta luego.